Muchas gracias por el premio, muchas gracias por todas las palabras amables que he escuchado y muchas gracias por vuestra presencia esta noche. Seguro que pueden preguntarse, pero ¿qué tengo yo que ver con Cataluña? Y ha sido una serie de casualidades, pero no es totalmente casual que me haya llamado mucho la atención la situación en Cataluña. Es que lo que ha pasado aquí va en contra de todos mis ideales. Como se ha dicho, lo mío es la educación escolar, la educación universitaria y las humanidades. Las humanidades en la forma de las lenguas, la literatura, la historia. Y son precisamente a través de los campos, las materias, lo que más me interesa que se ha llevado a cabo la manipulación aquí. Así que me toca en lo que son para mí valores. Yo siempre he pensado que cuanta más educación, mejor. Cuantas más humanidades, mejor. Pero Cataluña, de cierto modo, es un ejemplo de que se pueden utilizar para fines perversos y no es seguro. Lo que digo es que lo que son para mí valores se pueden utilizar para adoctrinamiento. Hace algunos años encontré un libro que se llama History Lessons. Dos investigadores norteamericanos estudiaron qué se dice de la historia de los Estados Unidos en los manuales de historia de diferentes países y quedaron sorprendidos por las cosas que se decían, y en particular en países como Siria, como Arabia Saudita, Zimbabue, China y otros países. Y lo interesante con el estudio no es únicamente que circulen mentiras, lo interesante es que se enseñan mentiras. Y además se está enseñando mentiras hoy en día. Se podría pensar que quizá en el siglo XIX la gente no pensaba como lo pensamos ahora, pero una serie de gobiernos en diferentes países están enseñando a sus jóvenes lo que saben que son mentiras. Podemos llamar esto corrupción. Es corrupción intelectual, o si queremos, corrupción moral. Y es curioso o interesante que el libro incluya una comparación entre los países de más o menos corrupción y más o menos corrupción en sus manuales de historia. Y los países del norte de Europa eran los menos corruptos económicamente y los menos corruptos también en cuestión del contenido de los manuales de historia. Eso es bueno para mí, pero llamo la atención que hay una conexión entre corromper los manuales de historia y la corrupción económica. Otra cosa más interesante es que en los propios Estados Unidos hay también una perversión en los libros de historia, pero allí los culpables son los pedagogos multiculturalistas que solo ven problemas y males en su propio país. Así que solo cuentan lo malo del país, con lo cual los muchos inmigrantes deben quedar un poco confusos. ¿Cómo es posible que tanta gente quiera entrar en un país que es tan malo que no se pueda decir nada bueno de este país? Así que hay dos tipos de corrupción, o decir únicamente lo bueno o únicamente lo malo. Entonces, para mí lo interesante es
la tergiversación de la historia como un ejemplo de corrupción. También noto algo similar en la universidad, en diferentes países europeos, y en mi universidad también. Y ya hemos mencionado el postmodernismo como el ismo del día, y si lo digo muy brevemente, si los postmodernistas piensan que la verdad no existe, que la verdad la construimos, que cada uno puede tener su propia verdad, que todos son perspectivas, y la verdad sería tan difícil de agarrar que ni siquiera vale la pena intentar encontrarla. Y la investigación, sobre todo en las humanidades, que es mi campo, se ha convertido en la reformulación o la reinterpretación de lo que se dice, y muchas veces en un tipo de propaganda para diferentes teorías. Y con esto las humanidades corren el riesgo de ser un girar en el vacío y no pueden cumplir el papel que yo quisiera que cumplieran. Otro problema más tiene que ver con la expansión de la educación. Siempre se ha visto como algo bueno. ¿Cómo puede ser no bueno que más alumnos estudien y que haya más profesores? Quizá haya una conexión. Si prácticamente todos los intelectuales de un país son profesores, son asalariados, eso quiere decir que los intelectuales, las cabezas pensantes, están sujetos o sujetas a las autoridades. Son funcionarios en general. Tienen que obedecer o quieren obedecer porque así les va bien en la profesión. Lo que podemos preguntarnos es por qué no hay más personas que levantan la voz. Y quizá una respuesta parcial es que todos son asalariados de una manera u otra. Quisiera empezar a atar los cabos mencionando al británico George Orwell, muy conectado con el nombre de Cataluña. En un famoso artículo sobre el nacionalismo habla de la educación, pero sobre todo de nuestro manejo de la inteligencia, y habla de los procesos mentales, y que, claro, la educación es una manera de mejorar el funcionamiento de nuestros procesos mentales, es decir, pensar mejor. Y dice que lo malo con el nacionalismo, que es su tema, es que el nacionalismo puede contaminar los procesos mentales, y que cuando se enseña nacionalismo es con el propósito de contaminar los procesos mentales, es decir, condicionar el pensamiento. Esto, claro, va totalmente en contra del ethos de la educación. La educación es aprender datos, contenidos, y también una manera objetiva de tratar estos datos, de relacionarlos con la realidad. ¿Cómo podemos pensar si entran en nuestros procesos mentales para hacernos pensar de cierta manera? George Orwell dice también que refiriéndose a la Segunda Guerra Mundial y al final, que ve que todas las ideologías de la época no mencionan apenas el concepto de la verdad,
que lo que quieren los totalitarismos de diferente marca es que no haya ninguna verdad, sino la verdad es lo que dicen los poderosos. Y dice Orwell que la idea de que pudiera desaparecer el concepto de verdad le asusta mucho más que las bombas, lo cual no es poco decir, dice en el 45. La posible desaparición del concepto de la verdad. Y ahora llego al final y quiero un poco atar los cabos. En ciencias políticas hay un concepto que se maneja entre algunos expertos y hablan de una democracia deliberativa. Y con eso quieren decir que para que funcione la democracia, los ciudadanos tienen que tener una información correcta. Si no pueden basarse en una información correcta, no pueden acertar en la elección entre diferentes alternativas. Si no disponen de una información de calidad, están a la deriva o corren el riesgo de ser manipulados. ¿Y a qué profesiones formulamos esa petición, esa solicitud? ¿De quiénes es la tarea de dar una base de información correcta? Bueno, los profesores y también los periodistas, en primer lugar. Yo diría los políticos en el tercer lugar, porque es muy difícil para un político trabajar si los profesores y los periodistas no hayan entregado una información correcta. Por eso, los profesores y los periodistas que no buscan la verdad y no la dicen, colaboran con una corrupción moral que después, que a su vez pone en peligro el correcto funcionamiento de la democracia. Estos días he oído aquí en Barcelona mucho pesimismo. Todos con los que yo he hablado dicen que esto terminará mal, quién sabe cómo va a ser, esto no va a salir bien. ¿Qué decir? Yo quisiera volver a lo de los profesores y los periodistas y el concepto de la verdad. Todos los que tienen que ver con los estudios y con la información pueden intentar buscar la verdad y pueden intentar decirla, porque es un valor. La verdad es un valor en la educación, en las humanidades y en la política. Volver a recuperar el valor de la verdad, o de buscar la verdad como mínimo, porque eso es un valor en sí. Buscar la verdad es un valor en sí. Y lo que digo es una comunidad que está perdiendo un poco su esperanza, y lo que hay que decir es que uno puede intentar. Nunca se sabe si se gana o como quiera aquello, pero hay que intentar buscar y decir la verdad. Eso tiene un valor en sí. Estoy muy agradecida por ese premio y ojalá salga bien esto.